Buenos días, mi nombre es Sergio Padilla. Nos vamos a compartir un poco de la palabra. Vamos a hablar del libro de los Hechos, en específico de Pedro y Juan. Es una parte muy padre y te invito a que tú, si estás con tu tiempo con Dios o si te estás esforzando por leer la palabra, a que visites esta parte de la Biblia porque es de mucha bendición. Por inicio vamos a orar. Pues Padre, en este día clamamos a tu Espíritu y a tu presencia, bendito Jesús, que sea la que hable a través de mi vida, la que sea que dé testimonio delante tuyo, bendito Padre. Te damos gracias porque tu Espíritu es el que habita en nosotros y que ciertamente sea carne y sea la vida por la cual nos esforcemos, bendito Padre, para llegar a ti. Te damos gracias por todas las bendiciones, por todo lo que tú nos das. Aún oramos por todas las necesidades que sean suplidas en tu misericordia, bendito Padre, por todas las personas que tengan aflicciones o que tengan alguna falta, bendito Padre. Clamamos a ti para que seas tú quien les llenes y quien les des de tu espíritu, para que puedan tener paz y gozo en sus vidas. Te damos gracias. Amén. Pues bueno, vamos a iniciar en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 1. Es una parte muy padre donde están Pedro y Juan, están en Jerusalén, pero ellos habían llegado y tenían una fe y una firmeza de lo que era ya la resurrección de Dios. Vamos a iniciar un poco hablando, dice, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección entre los muertos, y echaron mano y los pusieron a la cárcel hasta el día siguiente porque ya era tarde. Estaban Pedro y Juan hablando a todo el pueblo de toda la resurrección, de todos los milagros que había hecho Jesús, pero llegó el momento de que los aprendieron y entonces pues ellos estaban ya en la cárcel, ¿no? Dice, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como de 5,000. Cuando estaba Pedro y Juan hablando, había mucha gente que los seguía, mucha gente que estaban aún maravillados de todo lo que habían hecho, pero estaban ellos dos firmes en la fe, firmes con el espíritu de todo lo que ya habían hecho junto con Jesús, y era algo muy padre porque ellos estaban muy animados de todo lo que era Dios para con sus vidas. Vamos un poquito adelante en el versículo 5, dice, aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, el sumo sacerdote. Se reunieron todas las personas que se supone hablaban de parte de Dios, y se reunieron no para apoyarlos, no para bendecirles, sino para hacerles contienda de por qué estaban enseñando de la resurrección de Dios. Y más adelante dice, y poniéndoles en medio les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Ellos aún les confrontaban cómo es que habían hecho la conversión de tantas personas, cómo es que ellos habían logrado todo lo que venían haciendo. Pero entonces dice en el 8, dice, estaba Pedro lleno del Espíritu Santo. Pedro estaba lleno del Espíritu Santo y era muy padre porque Pedro estaba seguro de todo lo que era capaz de hacer a través del Espíritu Santo. Dice más adelante, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado. Al final de cuentas, la contienda o la situación era de que los gobernantes y los que estaban ahí en Jerusalén, ellos no querían que se anunciara el evangelio de Dios. Pero es algo muy padre porque Pedro tenía esa firmeza del Espíritu y estaba lleno del Espíritu Santo. Pero recordemos un poquito atrás en qué posición estaba Pedro, porque es de quien vamos a hablar. ¿A poco no es, o acaso no es el mismo Pedro
que dudó. ¿Acaso no es el mismo Pedro que estuvo negando a Jesús? Y aún Jesús lo sabía. Jesús amaba mucho a Pedro y amaba mucho también a los demás apóstoles, pero también, bueno, en específico él tenía algo o sentía algo especial. Aún sabiendo Jesús que Pedro le iba a negar, él le amaba. Y tal vez en este tiempo en nuestras vidas hemos llegado a negar a Jesús. Hemos llegado a estar dudantes o con poca fe para creer lo que Jesús pueda hacer en nuestras vidas. Y si continuamos un poquito más leyendo, en el versículo 13 dice: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y de vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús, y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí. Y hablaban entre sí los gobernantes y demás, pero en este momento ya les estaban reconociendo todo lo que ellos estaban haciendo, Pedro y Juan. Pero ¿cómo es que llega este cambio Pedro? ¿Cómo es que en un momento atrás Pedro llegó a negar a Jesús, aún en momentos difíciles no tenía la fe necesaria, aún dudaba, como muchas veces nos sucede que en los momentos difíciles tenemos esa falta de fe, tenemos esa duda aún en nuestros corazones de todo lo que puede suceder? Para ello hay una respuesta. Tal vez Pedro y Juan, aún estando con Jesús, les tocó ver la cantidad de milagros y todo lo que era capaz de hacer Jesús, pero el Espíritu de Jesús aún les faltaba que llenara sus corazones. Y para ello vamos un poquito atrás, en Hechos 2, capítulo 1, dice: Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa. Estaban sentados, toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Para que esto sucediera, para que Pedro y Juan estuvieran delante del concilio, estuvieran hablando con tal confianza y con tal firmeza, ellos ya estaban llenos del Espíritu Santo, del Espíritu que Dios les había prometido que les iba a dar cuando Él faltara. Y esto era algo muy padre, porque dice igual en su palabra que había gente de todas las naciones, que había de África, que había de Mesopotamia, que había de Egipto, que aún había romanos, que había de Asia, había infinidad de gente, aún había de África y demás. Para que todo esto llegase a suceder en el mundo normal, pues yo creo que es imposible, pero gracias al Espíritu de Dios, todo esto es posible, y de esto y más podemos ser partícipes cuando el Espíritu de Dios llega a nuestras vidas. Regresando más adelante en el capítulo 4, en el versículo 19, dice: Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto. Para que ellos respondieran, ya después de que los dejaron salir con una condición. ¿Cuál era la condición? Ellos mismos se preguntaban un poquito atrás en el versículo 16, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar.
Ellos no podían negar todo lo que ellos estaban haciendo como apóstoles y estaban demostrando todo lo que es el Espíritu de Dios en sus vidas. Dice, sin embargo, para que no se divulgue más este pueblo, amenacémosle que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Ellos ya los habían amenazado de que no hablaran en el nombre de Jesús, pero yo creo que en este momento ellos, era tanto el Espíritu que moraba en ellos que no los podía frenar. Pero recordando un poquito más atrás, dice que Pedro hablaba con tal decisión que no podía negar nada de lo que estaba sucediendo. Pero vamos a Juan 36. Jesús sabía el corazón, sabe todo lo que pasa en tu vida, en mi vida, en todo lo que estamos viviendo. Y como muestra, vamos aquí en el capítulo Juan 36 dice, le dijo Simón Pedro, el mismo que más adelante era capaz de hablar con tal firmeza de lo que era Jesús. Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió. Yo creo que en este momento Pedro aún faltaba el Espíritu de Dios. Él no sabía qué sucedía. Él apostó o puso su vida delante de Dios y Dios, conociendo todo lo que hay delante de nosotros, le contesta, tu vida pondrás por mí, de cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Este es el mismo Pedro que yo creo que aún dudoso de por qué le contestaba así Jesús. Es el mismo Pedro que tiempo atrás Jesús ya sabía qué iba a suceder en su vida. Pero más sin embargo, eso no quiere decir que Jesús lo recriminó o Jesús le dejó a un lado. Jesús siempre lo tenía a su lado. Jesús, aún sabiendo todo lo que había delante de su vida, él le amaba y él procuraba que estuviera con él. Vamos a Mateo 14:22, nuevamente hablando de Pedro, dice, cuando Jesús anda sobre las aguas, también está Pedro. Y dice en el 14:28, dice, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y le dijo, ven. Jesús no dudaba. Cuando tú le digas a Jesús, Jesús, yo quiero ir contigo, no tengas en duda. Jesús siempre te va a recibir. Dice, y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Para entrar un poquito o para recordar, los apóstoles estaban en una barca y Jesús los había enviado sobre las aguas, pero la barca estaba por hundirse y estaban temerosos y demás, pero de pronto llega Jesús y ellos aún dudándolo, porque Jesús llega caminando, Jesús no llega en una barca. Pedro le dice, Jesús, yo quiero ir contigo, y Jesús le dice, ven. Y Pedro se baja y empieza a caminar hacia él. Dice, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. A veces estamos temerosos de todo lo que sucede a nuestro alrededor, de todas las circunstancias. Tal vez parezca que en lugar de caminar con Dios vamos en contra o vamos haciendo cosas que no agradan a Dios, pero es momento de volver a ver hacia Jesús. Y así como lo dijo Pedro, Señor, sálvame, al momento extendiendo la mano, asió de él y le dijo, Jesús le dijo, hombre de poca fe. Jesús le dice, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Yo te invito a que no tengas esa duda en tu corazón, de que no quepa en tu corazón.
alguna duda de que si tú estás en medio de situaciones difíciles, en medio de tal vez algo que no encuentres salida a tu alcance, no dudes, porque así como Dios tuvo la confianza en Pedro, así como Dios tuvo el momento necesario para auxiliarlo, Dios lo va a hacer por tu vida, Dios lo va a hacer por tu familia, Dios lo va a hacer por ti, porque Dios te ama. Y pues más adelante, volviendo a los hechos, que es algo muy padre. Tal vez en ese momento estaba atemorizado, estaba mal, pero cuando el Espíritu llega, el Espíritu le da fuerzas y el Espíritu es el que le da la firmeza necesaria. Y más adelante en el versículo 29, dice: y ahora, Señor, mira sus amenazas, recordando que los habían amenazado para que no hablaran de Dios. Y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y dice que más adelante dice: y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. No había diferencia por quién era mayor o quién era el menor, quién tenía menos. Aquí básicamente que todos tenían un corazón y un alma, así como Jesús, así como el Espíritu solamente es capaz de hacer por nuestras vidas. Y si tú conoces a alguien que esté dudando, que aún le falte esa fe, que aún el Espíritu te esté hablando para que ores por él, para que le compartas de todas las buenas nuevas que hay, yo te invito a que lo hagas. Que no seamos como estas personas que solamente trataban de callar a Pedro y a Juan, sino que tú tengas esa inteligencia, esa sabiduría de que a través de Jesús podemos tener solamente ese corazón y esa alma, que si tú ya has experimentado lo que es vivir en la gracia y en la paz del Espíritu y de Dios, pues también lo puedas compartir. Y más adelante, todo esto que ellos dicen se cumple, y dice en el capítulo 5 y versículo 14, dice: y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Todo esto era capaz de hacer Pedro y Juan, y mucho más cosas, y todos los apóstoles, pero todo esto tuvo que llegar a través del Espíritu Santo. Pues hoy lo que quiero compartir es que si tú tal vez estés como al inicio Pedro, que tengas esa poca fe, que aún dudes, pues te conviertas, que ores y que llames a Jesús, así como Pedro lo hizo. Jesús no dudó y le dijo: ven. Él lo va a hacer por ti y te va a tomar y va a hacer cosas maravillosas y cosas grandiosas que aún los demás se van a maravillar a través de su Espíritu. Y que todos tengamos, así como dice la palabra, un corazón y un alma, pero como el de Jesús. Pues esa es la palabra que yo quiero compartirte y que Dios habla en mi vida. Que no dudes, porque Dios siempre ha estado contigo y nunca te va a dejar. Pues los invito a que se congreguen, a todos los que son de cerca o son de fuera, los miércoles en Amistad de Mendizábal, los jueves en Amistad de Chachapa, y no olvides los domingos, que es en
por la mañana en Amistad de Menizales, o la tarde o no tan tarde como a las 10 de la mañana en Amistad de Chachapa. Pues muchas bendiciones a todos y que el Espíritu de Dios muere en cada uno de nosotros.